Seguinos en Twitter, @ecomedios 1220. Muy buenas tardes, nuevamente acá en una edición de Entre Ustedes y Nosotros. No voy a decir, como dicen muchos periodistas cuando empieza el programa, no tiene nada que decir, entonces dicen, en un día cargado de información. No hay un solo día que no esté cargado de información, todos están cargados de información. Y por supuesto después están diciendo a continuación... y tenemos una mesa de lujo. Bueno, yo no tengo mesa de lujo acá, la mesa de lujo la tengo del otro lado con Horacio y Gerardo, que son nuestro productor y nuestro operador de sonido. Pero siempre es así, no sé si ya está en línea mi coequiper, sí, ya está, Osvaldo Pérez San Martino, acá me dicen, pero es así, Osvaldo, no es así, todos dicen lo mismo, un día cargado de información, vos decís... ¿Y cuál es? Hay información, no sé si está cargada, será liviana o pesada, pero hay información, nada más. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Osvaldo? Otra cosa que se dice ya todos los días es que ha pasado algo o que va a haber una reunión clave, ese adjetivo, todo es clave. Sí, todo es clave. Después resulta que a los 2 días nadie se acuerda de eso que era clave. Claro. Pero en ese momento, no, es una cosa. Es difícil percibir a veces, mientras están ocurriendo los hechos, cuáles van a ser, en definitiva, relevantes y cuáles no. Pero ya hay una exageración con esta. Y es algo para vender, ¿no? Lógicamente. Lo mismo que cuando en los canales de noticias, cada vez con más frecuencia, interrumpen un programa para poner una placa urgente, y están varios minutos con la placa y con una música que tiende a acentuar esa expectativa, y después, por lo general, eso que era tan urgente y tan grave era una pavada, no era algo que justificar interrumpir a nadie. Y lo que es peor, que si tenés pantalla dividida o estás con 2 televisores a la vez, te vas a dar cuenta que lo que está siendo urgente en un lado, en el otro lado no le dan la más mínima importancia, claro, por un lado, y por el otro lado a lo mejor ya, lo que es urgente ya lo viste en el otro canal. Por eso, la verdad que a veces esto llama un poco a risa, porque parecería que... Yo creo que tiene que ver en parte con esto de que antes no existían los canales de noticias que transmitieran las 24 horas. Ininterrumpidamente. Entonces hay que llenar los espacios. Lo mismo que acordate, tampoco había antes esos programas de los canales deportivos que están todo el día, las 24 horas, dando información. Y por lo tanto tienen que detenerse en detalles intrascendentes y explotarlos como si fueran importantísimos, porque hay que cubrir tantos minutos. Seguro, claro que sí. Y la verdad que cuando vos ves que, aparte las noticias se repiten permanentemente, si te perdés un programa, yo no voy a hacer propaganda a nadie, pero a veces cuando vos te perdiste algún programa a lo largo del día, porque obviamente uno tiene una actividad laboral y no puede estar todo el día prendido en el televisor, yo por ahí veo la noche, mando para atrás alguno que otro programa que me interesa, porque sé que algunos son reiterativos de opiniones que se van dando permanentemente a lo largo del día. Entonces, qué sé yo, hay alguna a la noche, como el de Pagni, el de Paulino Rodríguez, que son programas que realmente, o después hay otros programas que directamente los periodistas hablan sin ningún tipo de preparación, les ponen el micrófono al aire y dicen cualquier cosa. Yo no quiero ser en esto, no quiero hablar de una superioridad intelectual o moral que no la tengo desde ya, sino para señalar simplemente esto. No, pero agrego otra cosa a eso que decís y que por supuesto comparto. Es cierto que un periodista general, digamos, no tiene
por qué conocer todas las disciplinas. De hecho, la gente lo sabe y no le pide que sea un experto en cada uno de los temas. Pero por eso mismo deberían tener cierta prudencia, es decir, no expresar opiniones categóricas. Cada vez más se han convertido, muchos de ellos, en predicadores. Ya no hay, más que información, son una especie de sermones que se acentúan con una música especial o con titulares especiales. Yo añoro la época que conocimos antes, que simplemente se daban informaciones, podía haber, por supuesto, opinión, y además, en este caso, generalmente se entrevistaba a alguien que tuviera alguna expertise en el tema que se estaba tratando. Bueno. Pero bueno, eso ha quedado atrás. Bueno, vamos a nuestro primer invitado, que es el doctor Daniel Montamat. Daniel Montamat todos los conocemos, es un excelente, fue secretario de Energía y es un excelente conocedor del todo el tema energético, y sobre todo que es alguien que, más allá de su apego a todos los temas que hacen la energía y su condición de abogado, es también un destacado hombre que conoce bien el funcionamiento de la macro y la microeconomía, y bueno, abogado y economista, creo. Abogado y economista, y una pluma brillante que luce habitualmente en el diario La Nación. Daniel, Osvaldo Pérez Martino, Jorge Enríquez, te estamos saludando. Osvaldo, Jorge, un gusto dialogar con ustedes de nuevo. Mira, la primera pregunta que te quiero hacer es justamente esto que se está dando ahora en estos momentos, la necesidad de tener unas instituciones más sólidas, más fuertes, que bueno, hoy quedaron exhibidas, que la Argentina las tiene, con el fallo condenatorio de la confirmación del fallo del Tribunal Oral Federal número 2 por parte de la Cámara de Casación Penal contra Cristina Fernández. Y la vez pasada vi varios artículos tuyos donde hablabas de las condiciones necesarias para que las inversiones llegaran al país. Y creo que esto se relaciona con ese tema. Sí, yo creo que sí, porque estamos hablando de seguridad jurídica para que lleguen inversiones de magnitud. Y a mí siempre me gusta subrayar, y coincido contigo en esto, seguridad jurídica dentro de las instituciones de la República. Porque hay otros países que también hablan de seguridad jurídica en medios autocráticos, porque el que está en el poder está para quedarse a perpetuidad, y entonces le voy a respetar los contratos. No, acá estamos hablando de seguridad jurídica en la alternancia republicana del poder, para que vengan todas las inversiones que van a desarrollar el país. Y parte de esa seguridad jurídica republicana tiene que ver con la independencia de poderes. El Poder Judicial ha tratado de ser manoseado muchas veces, pero la Argentina en estos años, con sus idas y vueltas, con el populismo institucional que trató de debilitar todos los mecanismos republicanos, división de poderes, agresión a los medios, etcétera, etcétera, termina exponiendo de que es un poder independiente que está a cargo de la responsabilidad de las últimas interpretaciones de los actos de gobierno y de su constitucionalidad. Así que sí, es un importante mensaje, creo, contigo. Osvaldo. Hola, Daniel. Sí, por supuesto que coincido, porque lamentablemente en estos últimos tiempos asistimos a cierto desprecio de la forma y de la independencia de los poderes y del valor del Congreso, y algunos que coinciden con distintas medidas del actual gobierno no trepidan en señalar que quienes cuestionamos las formas o el ejercicio inadecuado de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo,
nos estamos deteniendo en detalles y no vamos a lo sustancial. Yo creo que lo sustancial, además de las medidas que pueden ser favorables, es mantenerlas a lo largo del tiempo, y para eso es que, como usted bien dice, se requiere seguridad jurídica, porque algún día inevitablemente vendrá un gobierno de signo contrario, y entonces con esa facilidad con que ahora el Poder Ejecutivo toma distintas medidas, las tomará en un sentido que a nosotros tal vez no nos va a gustar. No sé qué usted opina sobre esto. Totalmente de acuerdo, Osvaldo. Por eso yo creo que para institucionalizar el cambio, porque de eso se trata, acá estamos apoyando muchas cosas que se están llevando adelante, pero la institucionalización del cambio requiere también de formas, porque las formas a veces tienen que ver con el fondo. Y yo creo que también hay en el gobierno una masa crítica de pensamiento republicano. Hace falta entonces puentes para institucionalizar el cambio dentro de la República. Y el otro día yo escribía, a propósito de esos artículos que citaba Jorge, yo escribía sobre puentes también para establecer ciertas confluencias en las ideas económicas. Yo insisto en que gran parte de la tarea realizada en materia económica es meritoria, hay que reconocer logros, pero para institucionalizar estos cambios económicos la Argentina necesita una estrategia de desarrollo de largo plazo. Entonces, yo promuevo una confluencia liberal y desarrollista para que esto funcione. Y ahí también hacen falta puentes. Entonces, puentes para el cambio institucionalizado dentro de la República y puentes para el cambio económico institucionalizado dentro de una economía de mercado competitiva con un Estado que garantice servicios públicos de calidad y una economía que genere empleos de calidad que todos necesitan. ¿Cuáles serían, aparte, otras condiciones que se requerirían para que pudiéramos ser atractivos, amigables con las inversiones? Además de esta que es básica, ¿no? Sí, la estabilidad macroeconómica es la básica, y están logrando controlar la inflación. La tasa de riesgo país viene bajando. Esto es importante para que la audiencia entienda, no solamente para acceder de nuevo al mercado crediticio, sino porque todos estos proyectos que involucran grandes inversiones tienen tasas de descuento y el riesgo país incide en las tasas de descuento. Cuanto más alta es la tasa de descuento de los flujos futuros de fondos, menos proyectos se llevan adelante. Entonces, si bajamos la tasa de riesgo país, baja la tasa de descuento que se exige para remunerar las inversiones, más inversiones son posibles. Pero después vienen los otros temas vinculados a las reformas estructurales. Hay reformas estructurales, muchas que dependen de la desregulación, y se está trabajando, Sturzenegger está trabajando en algunas de ellas, pero hay otras que son clave y en las cuales hay que avanzar tarde o temprano con la reforma laboral. De lo contrario, estamos estableciendo barreras de entrada al trabajo e informalizando una economía que ya llega a cifras espantosas, un 40, un 50%. Entonces, la reforma laboral, entre otras, es muy importante. Y después, ciertas políticas que, a partir de aquellas cadenas de valor que no hemos elegido, que se han elegido solo por sus ventajas competitivas, como es la cadena de valor agroindustrial, el tema del petróleo y el gas y la energía en general, el tema de la minería, el tema de la industria del conocimiento, de la pesca en la Argentina. Bueno, esas cadenas de valor requieren también que
haya una interacción para que logremos que tecnología e innovación promueva a los mejores. Los hemos castigado a estas cadenas de valor porque son cadenas de valor que dan dólares de exportación y las castigamos con retenciones, con cosas que nuestros vecinos no han hecho. Bueno, para promoverlas y para que se desarrollen mucho más, hay que vertebrar el circuito tecnología, educación, innovación a partir de estas cadenas de valor y después veremos si se desarrollan otras. Pero tenemos esta. Esa estrategia de desarrollo yo la llamo estrategia de desarrollo de valor agregado exportable. Se acabó la sustitución de importaciones, no va más. Con eso hemos llegado a degenerar en este capitalismo de amigo y pobrismo distributivo. Esto es lo que hay que cambiar. Te agradezco enormemente. No sé si que tenés algo más, Osvaldo. No, una última pregunta. Un problema que señalan algunos economistas, aun cuando coinciden en que se han hecho, digamos, muchos progresos en materia macroeconómica, es el tipo de cambio. La Argentina aparentemente está cara en dólares y eso es parte de la estrategia del gobierno para bajar la inflación, pero a su vez genera problemas como lo hemos visto repetidamente a lo largo de nuestra historia. Tocaste un punto clave, y sí, un minuto para el tema. Las experiencias de desarrollo comparada exitosas parten de un tipo de cambio alto, es decir, que un dólar más vale caro, y después sí, ese dólar se va abaratando por ganancias de productividad, o se va fortaleciendo la moneda doméstica. Bueno, nosotros con el barullo que heredamos, el lío, y bueno, estamos con un tipo de cambio que algunos dicen no es competitivo. Esto exige un esfuerzo de transformación del Estado, de desregulación y de incremento de la productividad muy fuerte. ¿Lo vamos a lograr? Si no, yo reconozco que el gobierno tuvo que dar prioridad al tema de bajar la inflación. Una vez que bajemos la inflación y que la inflación esté acotada, cuando veamos cómo salimos del cepo, a lo mejor es tiempo de replantearse un poco el tipo de cambio, sin cambios drásticos, pero ese tipo de cambio para que, siguiendo las mejores experiencias de desarrollo, tengamos un tipo de cambio competitivo que después se va a ir apreciando por ganancias de productividad. ¿Qué nos debemos? Argentina en estos últimos 25 años, informe de McKinsey Global Institute, que mejor acumula datos de productividad global comparada, está en enfermedad terminal con la productividad. El populismo ha sido terrible, devastador para la productividad. Entonces hay que llevar adelante muchas ganancias de productividad, combinando ganancias de productividad y un tipo de cambio que a lo mejor en algún momento da un pequeño salto discreto. Yo creo que la Argentina puede encaminarse a ese programa de desarrollo de largo plazo. Muchísimas gracias, Daniel, y siempre es muy esclarecedora tu palabra. Un abrazo para ambos. Gracias. Gracias, saludos. Bueno, en línea con los premios Nobel, ¿no? Con los que ganaron el premio Nobel de Economía, ¿no? El valor que le está dando y lo que decimos nosotros, no porque lo digan los premios Nobel de Economía, el valor que está dando a tener instituciones fuertes para lograr que esto que se está consiguiendo ahora, que yo veo de la parte económica, la veo que está caminando bien, por lo menos algunos indicadores que uno advierte, no solamente lo empiezo a advertir en el bolsillo. Obviamente lo que ocurre es que a veces hay situaciones alarmantes. Cuando yo escucho hablar al presidente, si el presidente se callara un poquito en lugar de hacer ese contrapunto que hace, ese stand-up que hace con Cristina Elizabeth Fernández, me parece que sería mucho mejor para todos, porque incluso hasta calmaría en muchos sectores de la población que lo han acompañado y que lo van a acompañar seguramente, calmaría un poco los nervios que a veces existen cuando estamos pasando por situaciones igualmente que no hemos pasado la tormenta, ¿no? Me parece que sí, eso pero no creo que vaya a cambiar porque es de su esencia.
No, yo creo que dos razones. Una es hace a su personalidad, sí, pero además él cree que, seguramente cree que eso es algo que le ha permitido ganar las elecciones y después mantener a lo largo del tiempo una imagen que no ha descendido significativamente. Yo creo que ese es un estilo de los populistas que bueno, lo vemos ahora, más con el triunfo de Trump, más bien lo veo que va a sentirse fortalecido en esa estrategia porque es un estilo similar. Por lo tanto, no creo que vaya a disminuir esa intensidad, sino va bien a acentuarse. Estilo similar que por otra parte es el de Cristina, porque ayer... Sí, porque Trump, en alguna oportunidad Cristina lo dijo, que Trump era medio peronista, ¿no? Porque el proteccionismo económico, esa concentración cesarista del poder y ese autoritarismo institucional son rasgos que desde el primer peronismo a la fecha vienen dándose de esa forma. Veremos, ¿no? Ahora cuando asuma, bueno, cómo se traslada a la práctica esa vocación, pero todo indica que va a reforzar esas tendencias que ya mostró en su primer mandato, porque pensá que con todos los problemas que tuvo, con las causas penales, con los 2 juicios políticos, y con montones de denuncias, y sin embargo ganó, y ganó esta vez de una forma más contundente, ¿no? Ganó por primera vez en mucho tiempo el Partido Republicano también el voto popular, no solo el voto electoral. Tiene el control de ambas cámaras, por lo menos el Senado, creo que la Cámara de Representantes todavía no está claro, pero aparentemente tendría también el control su partido de la Cámara de Representantes. La Corte Suprema es una corte, no diría adicta en el sentido argentino, no lo sé, pero de mayoría conservadora. Él pudo designar a 3 miembros durante su presidencia porque se le generaron las vacantes. O sea, hay una mayoría de 6-3. Agrego otra cosa. Los legisladores electos ahora, a diferencia de lo que ocurría cuando él ganó su primer mandato, son todos trampistas. Todos han tenido que acentuar sus rasgos de fidelidad a Trump para poder ser electos. Por lo tanto, no es lo que solíamos ver en el Congreso norteamericano, que aún, a diferencia de lo que pasa con los partidos europeos, los norteamericanos no tenían esa rígida disciplina partidaria y, en definitiva, los presidentes también tenían que negociar con sus propios legisladores. Me parece que ahora vamos a ver un Trump que va a dar órdenes y el Congreso se va a transformar en un instrumento, una polea de transmisión de su voluntad, algo muy desusado en los Estados Unidos. En fin, esto es lo que aparece a primera vista y veremos cómo se concreta y cómo responden las instituciones norteamericanas, porque si algo admiramos siempre, más allá de poder discrepar con muchas de sus decisiones, a veces en política exterior o también en política doméstica, era la solidez del Estado de Derecho en los Estados Unidos, esa alternancia pacífica, ese bipartidismo bastante civilizado, el rol que desempeña una justicia independiente, el rol del periodismo. Bueno, todo eso parece amenazado ahora. Parece mentira, mientras hablabas, que yo pensaba que en la cuna de la democracia en el continente americano hayan votado a un convicto. Sí, sí. Porque es así. Yo realmente hay cosas que te sorprenden, y no gratamente, por cierto. Y mira, y ya que decís eso, me sorprende también poco gratamente que algunos que en la Argentina están militando todos los días la ficha limpia, y al mismo tiempo celebren el triunfo de Trump. Es una contradicción, me parece a mí. Absoluta. Y no queremos mandar en cana a nadie, pero hay algunos de que se desgarraban las vestiduras cuando yo era diputado, que decían con esto, con los DNU, con todo lo demás. Bueno, yo no digo que a veces uno tiene que ser un poco
¿cómo te diría? Un poco versátil es una palabra fea, un poco más contemplativo, porque para llegar a acuerdos que son necesarios en la democracia, porque nadie puede imponer su verdad. Esto pasó siempre en todos los cuerpos parlamentarios, que son el ejemplo más claro de la democracia. Pero una cosa muy distinta es cuando vos das un giro copernicano. Yo te digo, Sí, podemos citar algunos casos que omitiremos. Sí, por piedad. Pero en los que uno diría, pero como dicen a veces en las redes sociales, tanto te piden, porque claro. Realmente tenemos testimonio de queda todo registrado, lo que ellos opinaban hace muy poco sobre esas cuestiones que vos planteás. Y ahora dicen exactamente lo contrario. Por supuesto que la política siempre es un equilibrio entre el principismo y la oportunidad. No siempre uno puede llevar adelante todos sus ideales y tiene que tener cierta flexibilidad. Pero no es lógico que quienes se llenaban la boca con la palabra república, bueno, ahora digan que la división de poderes o la garantía de ciertas formas, bueno, es algo secundario y que bueno, lo ponen entre paréntesis porque vivimos una situación excepcional, que es lo que dicen siempre los autócratas. Nunca los autócratas dicen que ellos van a gobernar para siempre. Siempre mencionan la existencia de una emergencia que los obliga a actuar de esa forma, hasta que se llegue a la normalidad. Eso, digamos, ha pasado en todos los países, de izquierda a derecha. Que no debería, digamos, si creemos realmente en las instituciones republicanas, no podemos estar sosteniendo eso. Y entonces yo lamento, en algunos casos ahora, se ve que yo fui un poco ingenuo, porque yo creía que lo que lo decían era sincero. Yo por eso te digo, o sea, yo reconozco que en muchos casos uno tiene que tener la suficiente ductilidad, esa palabra me gusta más que plasticidad, como para decir, bueno, está bien la situación, la coyuntura, el caso de que el presidente de la República esté en una situación, digamos, de debilidad sí, parlamentaria, que bueno, que les facilitemos las cosas, que hay una mayoría que sabemos que una oposición que sabemos que no es, que no quiere construir, sino quiere ver cómo esmerila al oficialismo con el solo propósito de volver a agarrar el poder. Uno cuando ve este tema de Cristina, a veces se pregunta cómo puede ser tipos que saben, porque aparte yo he hablado con algunos kirchneristas perros, tipos que son que están enfermos del dogma de Néstor, que no sé qué dogma es, pero es la caja y el acomodo y el poder, nada más. Sí, entonces claro, entonces los tipos hablas con ellos y te dicen, sí, la verdad se pasaron de mamo. Encima se pasaron de mamo. Revolero, 85 millones de dólares es el embargo que le van a meter a esta buena señora, y hoy le escuché hablar a Lilita, que a lo mejor que hay que reconocerle que Lilita, uno dirá que muchas veces, pero Lilita fue la que en el 2008, hace 16 años, avanzó con esto. Y también es cierto que cuando había una reticencia por suministrar la información que pedía el juez Ercolini por parte de Vialidad, cuando asumió Iguacel, pleno gobierno de Macri, fueron todos los expedientes para allá sin ningún tipo de cortapisa. Pero cuando uno ve esto, dice, pero flaco, los bolsos, los 9 palos que revolearon ahí en el convento de las monjas, encima las monjas escondiéndolo debajo en la cripta. Por el otro lado, vos ves que abren una caja de seguridad y encuentran 6 palos en la caja de seguridad de Florencia Kirchner. No, y hoy mejor que hay un dato que es, digamos, inequívoco y contundente. No sé si los 60 o 70 millones de dólares que tenían propiedades en Estados Unidos el secretario de los Kirchner, Muñoz. Sí, y el otro, el otro, no me acuerdo, había otro que murió en circunstancias muy sospechosas, que era el secretario, que parece que iba, de apellido González o Fernández, que parece que ese iba a hablar. Y bueno, pasa... Pero eso, poner eso es todo sospechoso, pero en definitiva poner que son conjeturas que no se hayan podido probar. Pero lo de Muñoz está comprobado. ¿Y cómo pudo llegar este señor Muñoz, que digamos, no tenía otro empleo conocido que el de ser secretario de los Kirchner, a tener
60 o 70 millones de dólares, por lo menos, eso es lo que se ha comprobado. Es decir, digamos, ¿qué dice? Yo, si fuera ponle que vos sos kirchnerista, ¿qué decís frente a eso? Porque la evidencia de la corrupción ahí es incontrastable. Seguro. En fin. Vamos a una pausa duro, y cuando volvamos lo vamos a encontrar seguramente con el doctor Daniel Sapsay, destacado constitucionalista y amigo. Pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos en Entre Ustedes y Nosotros, y acá estoy viendo en la pantalla de televisión que se puede comprar, ya está circulando el nuevo billete de 20.000 pesos con el rostro de Juan Bautista Alberdi. Esto me lleva a una reflexión. Espero que los principios alberdianos también no queden exclusivamente subsumidos en un papel moneda, sino que también se apliquen en la práctica, porque a veces vemos algunas actitudes del actual gobierno que están un poco reñidas con el albertismo que tanto proclaman. Tenemos a nuestro invitado, nuestro nuevo invitado, que es un amigo, como diría, un amigo de la casa, como dice la propaganda, el destacado constitucionalista Daniel Sapsay. Hola Daniel, te saludan Osvaldo Pérez San Martino y Jorge Enríquez. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Jorge, Osvaldo? Un placer hablar con ustedes. Hola Daniel, ¿cómo te va? Primera pregunta, después vamos a ir al fondo del tema, a otros temas, pero la primera pregunta es esta. ¿Puede el gobierno auditar las universidades públicas? A ver, cuando vos decís gobierno, tenemos que pensar de qué parte del gobierno. El gobierno son los tres poderes. Por eso te digo, por eso te dice la pregunta a propósito, sí. Tres poderes. Sí, lo sé. Sí, sí, no, ya sé, mamá. Sea lo que vas. Bueno. Además, debe ser la 20ª entrevista sobre este tema que me hace. Mira, puede hacerlo el Congreso, que es precisamente el asiento de la soberanía popular. No puede hacerlo el Poder Ejecutivo, porque si lo hace está violando la autonomía de las universidades. Entonces, el Poder Ejecutivo lo haría a través de la Sindicatura General de la Nación. Eso es lo que yo entiendo que es el organismo que no lo puede hacer. En cambio, desde el Congreso, que vuelvo a decir, es el asiento de la soberanía del pueblo, puede hacerlo a través de la Auditoría General de la Nación. Perfecto. El Congreso a través de la Auditoría General de la Nación.
Exactamente. Esto porque quiero dejarlo bien en claro, porque como en este país se interpretan todas las cosas, y sobre todo cuando hay legiones de trolls adictas al gobierno que están dispuestas a masacrar en las redes sociales por cualquier cuestión, escuché por varios lados que decían, un destacado constitucionalista como Sapsay, mirá lo que está diciendo, se opone a que se auditen las universidades. Está muy bien esta aclaración. Osvaldo, ¿querés? Sí, perdón. No, sí. Perdón, Daniel. Sí. Aclaralo vos, por favor. Sí. No, te distorsionan totalmente lo que uno dice. Yo no digo que no se tengan que ser auditadas, por supuesto que sí, pero por el organismo que corresponde. Pero enseguida te culpan como uno quiere, también ha dicho que porque yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, en fin, una manga de realmente de humillaciones y de insultos a los que ya me tienen acostumbrado y que me enaltece cuando lo hacen. Sí, me enaltece cuando lo hacen, porque evidentemente estoy totalmente en contra de la actitud autoritaria y atropelladora contra educación pública, con falsas verdades que están inundando las redes sociales. Sí, porque sin duda hay muchas críticas que se pueden hacer, hay muchas propuestas que se pueden hacer para mejorar sin lugar a dudas, universidades públicas, pero este ataque así indiscriminado, casi te diría soez, en el que todos los que somos profesores seríamos adoctrinadores, esta falta de respeto total, bueno, lo que hace es que nosotros tratemos de defender esa autonomía. Exactamente, y la falsedad de que sería solo para los ricos, cuando estamos acostumbrados que ha sido un factor extraordinario de movilidad social, la cantidad de pobres que han podido precisamente llevar adelante un programa de vida gracias a la universidad pública. Además, Daniel, se critica, se denuncia un supuesto adoctrinamiento. Por lo menos lo que más conocemos nosotros, que es la Facultad de Derecho de la UBA. Hay un extraordinario pluralismo. Los alumnos pueden anotarse en las cátedras y dentro de ellas en los cursos que quieran, donde van a tener posturas muy diversas. Sin lugar a dudas, inclusive te lo puedo decir porque yo soy el director de la carrera de posgrado, y en la carrera de posgrado hay una diversidad de profesores de distintas tendencias, que inclusive provienen también de universidades privadas. No hacemos esa discriminación que desde la supuesta libertad nos están haciendo. Sí, hay universidades que sabemos que hay universidades algunas que se crearon con fines exclusivamente de adoctrinamiento, pero no es el caso de las universidades públicas, como podría decirte por nombrar las más señeras a lo mejor, la de Buenos Aires, la de Córdoba y la de La Plata, y hay otras muchas que tampoco. Exactamente, la de Rosario. La de Rosario, la del Litoral. Bueno, sí. Lo que pasa es que siempre se busca, cuando uno quiere atacar a alguien, le está buscando la manchita de grasa en la corbata o en la camisa. Exacto. Entonces ya con eso, huevo, ¿no? Claro, el pelo en el huevo, pero ya es tal cual. Estaban recién... Daniel, sí. Daniel, te hago una pregunta para que te pongas otro de los sombreros que vos solías usar, que es el de experto en derecho ambiental. Sí. Vos fuiste director de la FARN, ¿no? de la Fundación. Exactamente, de Ambiente y director ejecutivo. Exacto, pasé te dedicaste por mucho a todos, ese tema. Sí, me encanta. Entonces te pregunto algo que es una noticia de hoy. Leí que el gobierno argentino retiró a su representante de una conferencia de cambio climático. Aparentemente, para ellos, discutir estos temas sería algo impropio. Sería algo, no sé si de comunistas o de ensobrados. Sí, cuando curiosamente la Exxon está pidiendo que sea control ambiental. Así que la Exxon sería también comunista. No, al hacerlo están violando convenciones internacionales, en donde precisamente aparece la temática ambiental como un tema fundamental. Yo creo que no son conscientes de la manera brutal y de ignorancia que demuestran a través de esta forma de proceder. Sí, porque hay una extrema ideologización, donde uno puede, a partir del datos de la realidad, adoptar distintas políticas. Algunos son más extremos en materia ambiental, otros que tratan de conciliar el ideal con la realidad de la producción, de la actividad económica, en fin, eso es todo opinable. Ahora, me pareciera yo que no sé nada del tema, que la cuestión del cambio climático no es un tema opinable, es un tema
está determinado científicamente. Además que vemos todo el día las manifestaciones, lo que ha pasado en Valencia, lo que ha pasado en Uruguay, lo que ha pasado en Brasil y en la Argentina mismo. Es decir, las manifestaciones son constantes y no las quieren ver. El fanatismo los lleva a no ver la realidad que la tienen enfrente, poniendo en riesgo a las futuras generaciones, a sus propios hijos y nietos, que si seguimos así no va a haber condiciones para la vida humana en el planeta. Ellos se escudan diciendo que este tema del calentamiento global se dio a lo largo de los millones de años de la historia, pero yo comparo parámetros, no podemos comparar parámetros de milenio a milenio o de centuria a centuria, sino de año a año, y año a año vos ves que se va reduciendo el volumen de los mares, se van reduciendo el volumen de los glaciares, y esto repercute en que los inviernos sean mucho más gélidos y los veranos más tórridos. Desde ya, y que se eleven las aguas y que desaparezcan muchos estados islas que han sido absolutamente tapados por las aguas. Es trágico lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo no se advierte esto? Y bueno, el gobierno también estuvo con el tema de la Agenda 2030, que la Agenda 2030 lo explicaba muy bien. No es una agenda que ya se da como bendecido, santificado, y es el catecismo, sino es una agenda para someter a discusión estos problemas, ¿no te parece? Pero por supuesto, esa es la idea. Los postulados del nuevo milenio, los DOS, es decir, son todas cuestiones que tienden a establecer programas hacia la conservación y la protección. ¿Qué opinas del fallo? Ahora, Sí. Perdón. Más interesante eso, que siga con eso. No, porque siga, porque lamentablemente me parece que esta tendencia del gobierno argentino se ve reforzada ahora por el triunfo de Trump en los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, claro. Entonces, me parece que asistimos, no solo en este tema, sino en otros, a un escenario bastante peligroso. Antes de hablar con vos, comentábamos con Jorge esta acumulación inusitada de poder que va a tener Trump, Sin con duda. el control de ambas cámaras, con una corte que le responde, con un dominio total del Partido Republicano, casi a la manera latinoamericana, ¿no? Que no era común en los Estados Unidos. ¿Cómo ves Por eso, supuesto Daniel? que no, con enorme preocupación. Me parece que es una tendencia hacia el desbaratamiento de derechos de una manera brutal, que parecía imposible que esto ocurriese. Sin embargo, hay que empezar desde cero de vuelta, cuando en realidad lo que las reuniones, las cumbres de Naciones Unidas sobre el ambiente tratan de conciliar tres objetivos: el ambiental, el social y el económico. De ninguna manera se está destruyendo uno por otro, al contrario, se lleva por eso a la sustentabilidad, a la equidad intergeneracional, ¿no? Que es lo que establece además nuestro artículo 41, la cláusula ambiental de la Constitución, de la que se cumplen ahora 30 años. Jorge, perdón. Sí, no, es más interesante que la pregunta que yo iba a hacer, porque esto que acaba de decir del equilibrio económico, social y ambiental me parece liminar, pero yo le iba a decir igualmente la pregunta, bajemos ahora a lo pedestre. ¿Qué opinas del fallo de Cristina, del fallo condenatorio a Cristina Fernández? Y además de eso, si hay una viabilidad que quede inhabilitada en las próximas elecciones, inhabilitada de competir por aplicación de la ley de ficha limpia, si se llegara a aprobar ahora. Vamos por partes. En primer lugar, estoy tremendamente desilusionado y aplaudo el único fallo en contra, que es el del camarista Gustavo Hornos. No por casualidad antes de esto lo estuvieron molestando con supuestos acosos, etcétera, etcétera. Como es un hombre muy valiente, igual dictó el fallo, su voto, como lo debía hacer. Los otros dos son lamentables, sobre todo si tenemos en cuenta que no se atuvieron al dictamen del fiscal general Luciani y el adjunto, que fueron realmente una fundamentación absolutamente lógica y contundente. Todo esto se dejó de lado. Ahora bien, si se llegara a dictar ficha limpia, esto es a posteriori. No olvides que en materia penal se aplica la ley penal más benigna, con lo cual no se aplicaría, lamentablemente, en este caso. Dicho esto, estamos en una situación en la cual
Cristina podría ser candidata, podría ser electa, y la Corte Suprema se va a tomar su tiempo. Ya sabemos que puede ser muy largo, lo vimos en otros casos de otros presidentes, el caso de Menem creo que fue el más claro, en donde en definitiva lo que triunfa es la impunidad. Corrupción con impunidad es el peor de los mundos porque se castiga precisamente a los honestos. Sí, Osvaldo. Daniel... perdón, Jorge, no, perdón. No, seguí, Osvaldo. No, te quería consultar sobre otro tema de actualidad que tiene que ver con la reglamentación de la facultad legislativa del presidente, en especial de los decretos de necesidad de urgencia. Está en consideración un proyecto para modificar la ley 26.122 en el sentido que muchos hemos sostenido siempre, ¿no? De restringir esa facultad excepcional que tiene el presidente, de manera de que el silencio del Congreso pasado cierto tiempo implique la pérdida de efectos del decreto, sino como es el sistema actual hecho en 2006 por el kirchnerismo para consolidar estas facultades, que tiende a que estos decretos se mantengan en el tiempo porque se requiere el rechazo expreso de ambas cámaras. Sin embargo, comentábamos también antes, es notable como algunos que siempre predicaron el republicanismo ahora parecen haberse olvidado de esos principios y dicen que no hay que entorpecer la gestión de Milei. Coincido totalmente con tu enfoque, siempre lo sostuve, no es una facultad regular del presidente, sino que como principio general el artículo 99 es muy claro, el presidente no puede dictar disposiciones de carácter normativo, salvo cuando circunstancias excepcionales impidan el trámite normal de sanción de leyes, inclusive excluye 4 materias, ¿no es cierto? Entonces, el querer decir, no, es una potestad regular, es una falacia total. Así que la posibilidad de restringirlo sería más que necesario, que de lo contrario, ¿qué se está afectando? El principio de separación de poderes, los frenos y contrapesos, es decir, la muerte de la República. Claro, porque se dice, se afectaría la gobernabilidad. ¿Cómo se va a afectar la gobernabilidad si se está garantizando el cumplimiento de la Constitución? No, se está afectando la facultad del presidente de actuar de manera absolutamente imperial y autoritaria, que es otra cosa. Eso no es gobernabilidad. No es gobernabilidad democrática, por lo menos. Es muy claro. Lástima que algunos cambiaron de opinión y se olvidan tengo algunos casos, algunos que firmaron el proyecto que presentara yo oportunamente y que hoy les encantaría poder borrar su firma de ahí, pero bueno, ya está. Por suerte los ya archivos son implacables. Sí, vos sabés que está el doble estándar, ¿no? Según quién es, está bien o está mal. Somos pocos los que mantenemos la misma pauta, independientemente de quién gobierne. Y yo no oculto, además lo dije, yo lo voté a Milei, pero eso no quiere decir que voy a aceptar cualquier barbaridad que la hagan. Pero seguro, yo también lo voté y no voy a aceptar, porque me parece, viste, que eso es arrasar con las instituciones, y como recién decíamos con Daniel Montamat, hasta desde un punto de vista economicista, la seguridad jurídica, la certidumbre, la confianza son vitales para crear un clima amigable en las inversiones. Sí, Osvaldito, No, para agregar, la situación actual es la siguiente. El presidente legisla. Cuando quiere legislar el Congreso lo veta. Entonces, estamos en también, una suerte de vaciamiento en el peor de los República. mundos. También el veto es una facultad extraordinaria, no es algo que ordinariamente se puede ejercer. Pero una cuestión muy simple, si se hace así, entonces el Congreso queda absolutamente amordazado. Yo creo que lamentablemente, si parte de la oposición, no sé, entre comillas, la oposición, no acompaña, como aparentemente ocurre, el tratamiento de este proyecto y permanece la ley en su redacción actual, me parece que entonces la justicia tendría que intensificar el control. Totalmente de acuerdo, es el último contrapoder que queda. Muchísimas gracias, Daniel, siempre es muy bueno escucharte y sobre todo cuando reafirmás los conceptos y los principios y valores de siempre.
Para mí un placer hablar con ustedes, y cuando tengan el audio, si me lo mandan, que yo lo suba a mi canal de YouTube. Con toda seguridad lo hacemos. El canal de YouTube, a propósito, así los oyentes, ¿Cómo no? pasanos el nombre. Sí, cómo no. Daniel Alberto Sapsay en YouTube, en cualquier buscador, lo lleva directamente, no es necesario suscribirse, por supuesto que es gratis, y acceden a una cantidad muy grande de distintas secciones, entre ellos las entrevistas como esta, que va a ser subida, como algunas otras que me han hecho. Muchísimas gracias, Daniel, por tu generosidad. Hasta luego. Abrazo Gracias. grande. Hasta luego. Adiós. Osvaldo, Sí, Jorge. insisto en lo de ficha limpia. Yo creo que si el Congreso la sanciona, no quise entrar en una polémica, pero el principio de inocencia no tiene nada que ver por el hecho de que una persona no puede ser candidata. Si la ley y la retroactividad tampoco. Y a mí me parece que, como hoy lo comentamos, sí, cuando charlamos telefónicamente, digamos, no es materia penal. Lo que sí me parecería, imaginemos que se sanciona, se completa la sanción, digamos, el año que viene. Mientras ya está en curso el proceso electoral, cuando ya Cristina Kirchner, supongamos que se presentó como precandidata a las PASO, bueno, ahí me parece que sería más discutible si se aplica o no. Ahora, si fuera anterior a eso, yo personalmente no le encuentro objeciones, pero bueno, la opinión que acabamos de escuchar de una personalidad del constitucionalismo como Sapsay, por supuesto, me hace generar alguna duda. Sí, a mí también, no, pero el principio de la retroactividad de la ley penal es no un crimen, una pena sine lege. Sí, pero sí, no es... yo creo acá son condiciones, son requisitos para ser elegido en un cargo. Exactamente. Eso es algo distinto de la materia penal. Algunos podrían decir, bueno, solamente la Constitución puede establecer esos requisitos, otros entendemos que puede haber una reglamentación razonable. Seguro. Digamos, que no exija, por supuesto, otros requisitos sustanciales que los que estén previstos en la Constitución, pero en el caso de comisión de delitos, siempre se entiende, inclusive por tratados internacionales con jerarquía constitucional, que es válido en tales casos restringir la elegibilidad, digámoslo así. Pero bueno, en fin, igual, fichas limpias, ¿cómo es que cuál el estado que tiene? ¿Vos lo sabés mejor que yo? No, tiene estado para ser tratado en sesión especial, si es voluntad de los legisladores, de tratarlo el día miércoles que viene. Obviamente. En diputados, estamos hablando. En diputados, sí. Obviamente es como yo le escuché hoy a este chico, a Alejandro, el de Poliarquía. Sí, Katterberg. Katterberg. No. Sí, Katterberg. Sí. Katterberg hoy dijo claramente, bueno, estamos discutiendo sobre el sexo de los ángeles, porque esto no va a pasar el Senado y porque van a tratar de dilatarlo lo máximo posible. Bueno, si no pasa el Senado, ya, entonces son simples conjeturas teóricas que... Sí, es devaneo de intelectuales. No van a incidir porque, además, si ella fuera electa y después se aprobara la ficha limpia, no incidiría para nada en su condición de legisladora. Así que, bueno, regirá en tal caso para el futuro. Así que, bueno. Es como todo, procrastinamos los problemas los argentinos en lugar, como decía Ortega, los argentinos a las cosas, nosotros parece que argentinos ahora, dilatemos las cosas. Sí, ahora, tengamos en cuenta esto. Nosotros, por supuesto, desde el punto de vista de la justicia y de lo que corresponde en derecho, es eso. Ahora, no podemos saber cuál es el efecto político. Fíjate lo que pasó con Trump. Claro. Quien sabe, esas denuncias lo fortalecieron porque él se presentaba como víctima del sistema, como víctima de una persecución, y sin duda Cristina Kirchner ya lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, así que va a reforzar esa idea, y aunque a nosotros nos parezca disparatada, bueno, puede haber gente que la crea.
Seguro, además creo que al presidente le conviene tenerla en el otro rincón del ring. Claro, por sin duda alguna, sin duda. Que esté vivita, que esté siempre, que cuanto más hable, mejor Sí. para ella. Y al revés, cuanto más hable Milei, creo que es mejor para ella también, porque... Sí, para Milei siguen los éxitos. La situación económica ha mejorado, ganó Trump, ahora esta mujer es condenada, encima puede decir fue durante mi gobierno, por más que hoy dijo que los poderes funcionaban independientemente en la Argentina, esto es la mejor demostración, pero bueno. Osvaldo, querido, muchísimas gracias, como siempre, por trabajar juntos ambos. Y nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau.